Quien la tiene él tiene una figura que es el autor. Bueno, el autor, esto después lo van a tener en su apunte, ¿no? El autor, la misma feria del libro se llama del autor al lector, ¿no es cierto? Bueno, siempre piensan en, claro, porque el que genera todo es como en un cuento de un señor que fue a una pajarería y había unos pájaros bellísimos, entonces dice cuánto cuesta, y dice cuesta tanto, y dice y ese papagayo cuesta tanto. Y había un pájaro todo chiquito, ¿no? Y eran todos pájaros que cantaban, ¿no? Uno cantaba muy bellamente, y ese zorzal, no, sí, ese zorzal vale tanto, y en una jaula en un gran jaulón había un pajarito así todo chiquitito, feísimo, y entonces dice, ¿y eso no me lo vende? No, dice, eso no se lo puedo vender, ¿por qué? Porque es el compositor. Entonces, o sea que sin el autor, claro está, no se puede hacer ningún producto cultural, ¿no? Conviene recordarlo de tanto en tanto conviene recordarlo, ¿no? El autor presenta su proyecto a un editor. El editor es un empresario, o, bueno, en el caso, si es el Estado también hace de empresario en ese caso. Pero antes de llevárselo al editor, toma el recaudo de cuidarse en depositar para la protección de su derecho de autor. Esta es una entidad oficial en la cual cada autor presenta en un sobre de una manera muy tradicional, le pone la firma, lo lacra, porque necesita tener lacres y son cosas antiquísimas, increíbles. Uno solo toma contacto con el lacre en esas oportunidades, ya no hay tantas oportunidades de usar lacre. Entonces hay que lacrar para que las firmas, para que nunca se pueda violentar ese sobre, y se deposita en la Dirección Nacional del Derecho de Autor, que recibe ese depósito, y se llama depósito. ¿Por qué? Porque es un depósito que va a tener esas obras durante un tiempo determinado en que va a proteger la originalidad de esa obra. Si llega a haber un contencioso, se acude a la Dirección Nacional de Derecho de Autor, y ese depósito de autor se abre el sobre y se verifica si existe un plagio o si ha sido robada esa idea, como si fuera un bien. Entonces, antes de llevárselo al editor, que por ahí se lo roba, el autor lo deposita para prevenir. Porque eso es un depósito individual que hace. Vamos a decir que en el caso de quienes están muy insertos dentro de toda la producción, supongamos Vargas Llosa no va a derecho de autor, sino que ya tiene un contrato con ese editor, entonces simplemente le envía a los editores, el depósito lo hace el editor o lo hace la empresa. Entonces el editor es el que va a hacer a conversar con él y a estudiar de qué manera convertir esa idea, que en este caso es un original, en un producto, en un libro, una revista. Entonces, él va a tener a cargo la realización industrial de esto, que va a requerir una parte también creativa, que es el diseño, la puesta, ahora la digitalización de todo este material, la realización de una maqueta del libro, es decir, la resolución gráfica de la tapa, o sea, va a fabricar el objeto, que hasta ese momento a lo mejor el autor no tenía ni idea de cómo iba a ser. Muy raro, algunos autores tienen ideas sobre cómo deberían ser, pero por lo general no. Lo que quieren es que se lo resuelva alguien, eso, que le traiga solucionado esto. Y luego está diseñada la maqueta, puesta digitalizados son los textos, se hace la fotocomposición, que ahora es digital todo esto, y la impresión, que también es digital. Es muy curioso porque estos libros de Getino, la composición que es digital y la impresión.
que tienen 15 años o 10 años y la mayor parte de la información ya no coincide con nada en cuanto a lo tecnológico, porque lo tecnológico se cambió tanto realmente que ya ahora son otros procesos. Bueno, cuando después de imprimir, que incluye la encuadernación, en detalle, ¿no? Y estamos hablando de libros convencionales. Al editor se le va a plantear el problema que ya ha pensado de cómo hacer llegar al lector que está acá, ¿no? Aquí vamos a poner el lector, cómo hacer llegar este libro. Es decir, cómo va a ser la comercialización. Es decir, esta idea, que es una idea creativa o artística que él tuvo, en este momento se va a convertir en un producto. Ese producto, por lo tanto, va a ser una mercancía. Ese producto se va a convertir en una mercancía. Esa mercancía va a haber que negociarla en el mercado, va a haber que colocarla en el mercado. Entonces, ¿cómo hace para colocarla en el mercado? Bueno, aquí es donde va a aparecer la distribución. Este es un elemento muy importante porque en sociedades muy complejas el problema que se plantea es que las redes de distribución responden a determinadas organizaciones del mercado. Es decir, que aquel que puede entrar dentro de una red de distribución muy importante tiene más posibilidades de que esa mercancía se venda de aquel que no. Ediciones del autor, yo lo hago y yo lo vendo, directamente la distribución la realiza el autor mano a mano. En cambio, en este caso, entra en un sistema profesional en el cual la distribución va a producir la comercialización, por lo general, a través de librerías, digamos, ¿no? Pero también el libro, o puntos de venta. La comercialización va a ir acá. Entonces, pero también el libro va a ir a otros espacios, por ejemplo, las bibliotecas. Antes de pasar por esto, en realidad, ya que está omitido, antes de pasar a la distribución, el editor tiene que hacer un depósito de 3 ejemplares, porque esos 3 ejemplares uno queda en el Registro Nacional de Derecho de Autor, otro va a la Biblioteca Nacional y otro va a la sí, claro. Es decir, son esos tres esos 3 ejemplares son los que van a garantizar que el libro quede registrado y que quede depositado para siempre. Y se le va a dar un número, el ISBN, ¿no?, que es la identidad propia de cada uno de estos libros. Para completar el circuito de la comercialización, el editor va a hacer funcionar también la vinculación, así como a las bibliotecas, con la crítica, porque la crítica actúa como un factor de selección y de recomendación de la obra, como para que el lector pueda elegir entre la multiplicidad de textos que se van produciendo. En estos últimos tiempos, lo que se produjo fue, así como en el sistema, en la medida en que el libro es un producto comercial como cualquier otro, que tiene las mismas características, responde al mercado que tiene el mundo comercial en general, así como se produjo esta concentración en el mundo de las industrias culturales, también se produjo una concentración en el mercado, y es cuando aparecen las grandes distribuidoras y las grandes superficies, las empresas, los supermercados, que empiezan a destinar áreas justamente a la distribución, a la venta de libros.
Pero esa selección que hacen los supermercados no reproducen el esquema de la librería, es decir, no es una librería más grande que se instala dentro de una gran superficie comercial, sino que es una selección muy reducida de ciertos títulos que son aquellos que van a tener el mayor apoyo publicitario y por lo tanto la mayor posibilidad de venta. Entonces, cuando en estos años, eso produjo un conflicto durante los años 90 muy grande entre los libreros y los supermercadistas, en lo que se intentó que el Estado, en todos los casos, y hasta la UNESCO participó en esta polémica, interviniera para evitar la muerte de las librerías, porque este sistema restringía totalmente el funcionamiento de la libre circulación de los libros y la distribución. Entonces esto hizo que finalmente, por medidas proteccionistas, el Estado apoyara la diversidad que ofrecían las distintas librerías frente a los supermercados. Y los supermercados anunciaron que ellos, por sus sistemas de comercialización, iban, en nuestro caso en la Argentina, por ejemplo, a hacer las cosas de tal manera que se vendieran por lo menos, que cualquier libro de los que ellos venden vendiera más de 5.000 ejemplares. 5.000 ejemplares son muchos para vender, son unos cuantos. Pero ellos, con su sistema de comercialización, garantizaban que eso se pudiera hacer. Cuando ustedes ven los títulos que hay en los supermercados hay los bestsellers, que son un sector, nunca hubiéramos imaginado, por ejemplo, hace años, a mí me tocó verlo primero en Francia hace años, pero acá era impensable, un póster, un aviso en la pared por la aparición en la calle o en el subterráneo, por la aparición de un libro. O sea, publicidad pública como si fuera para vender una gaseosa, para vender un libro, que ahora es lo que es la dimensión que tienen esas obras, ¿no? Es decir, es impresionante. Sí, ustedes se van al legado. Bueno, es decir, que todo esto configura un complejo que está apoyado por el Estado a través de la realización de ferias, de promociones, que tienen que ver juntamente con la vigencia de este producto, que es el libro, que se suponía iba a desaparecer a manos del otro libro que apareció en la era digital, que es el ebook, y que sin embargo da toda la impresión de que por un tiempo van a compartir el interés del lector, tanto uno como el otro, porque salvo en Estados Unidos, donde ha habido un crecimiento muy grande del ebook, en el resto del mundo se siguen vendiendo más libros de los que nunca se vendieron y produciendo más libros, más títulos de los que nunca se produjeron. En el mercado nuestro argentino sucedió nuestro y latinoamericano, que en la década del 90 las empresas españolas compraron gran cantidad de editoriales, en el caso argentino casi todas las editoriales principales las compraron, aprovechando las ventajas, digamos, de esa situación especial que fueron los 90, pero luego muchas de estas editoriales españolas fueron compradas por las editoriales alemanas o norteamericanas. O sea que esta concentración va de abajo arriba y continúa. La única alternativa que se ha producido en estos años es que la industria del libro argentina volvió a activarse y hoy en día está en un buen momento, que se están produciendo gran cantidad de títulos, una cantidad muy importante, y se venden muchos títulos. Si bien es cierto que el libro está favorecido justamente los estados lo han favorecido internacionales con la libre circulación, o sea que el libro no carga impuestos en sí mismo, lo cual es una consideración muy especial que tiene el Estado para con ese producto comercial. ¿Y por qué? Y porque le considera que tiene un valor simbólico, educativo, tiene una cantidad de valores que no tienen otros productos que sí son gravados por la circulación. Y después lo que también ha sido un hecho de la discusión de estos últimos años es justamente de qué manera se puede contribuir a que esta concentración que limitaría la diversidad de oportunidades se convierta en una difusión mayor. El mercado iberoamericano es un mercado que hoy tiene cerca de más de 500 millones de habitantes, es decir, es una cifra muy grande, sobre todo incrementado a partir del desarrollo del mercado norteamericano.
entonces, es decir, el mercado latino en Estados Unidos. Es decir, que es un mercado nada desdeñable en el cual los productos comerciales editados pueden tener un espacio suficiente como para su propia supervivencia. Pero también está el tema del paso de ese mundo lingüístico a otro, es decir, las traducciones. Entonces, ¿cómo hace el Estado para promover esto? Por lo general promueve traducciones, paga a traductores para que esos textos vayan a pasar a otras áreas, a otras lenguas, otras áreas lingüísticas. Bueno, esto con respecto al libro, la industria editorial. Ahora vamos a ver la industria fonográfica. Y hablo de fonográfica porque justamente para quienes consideran que las industrias culturales se refieren no solo a la repetición seriada de los productos culturales, sino también a la mera comercialización de esa actividad, también incluyen dentro de las industrias culturales el espectáculo en vivo. Sin embargo, el espectáculo en vivo no es seriado, justamente es único. El espectáculo en vivo es único. Pero fíjense que por momentos se toca. Porque, por ejemplo, las comedias musicales consagradas, norteamericanas o inglesas, muchas de ellas tienen un derecho de autor que protege la totalidad de la obra, es decir, que no solo es la música, la letra y la dramaturgia, sino también la puesta en escena. Es decir, que estas comedias musicales son creadas en origen, depositadas como tales, y solo se pueden realizar si se hacen siempre iguales, en todos lados del mundo. Entonces la obra que uno ve en Londres es la misma que uno ve, el Evita que uno ve en Londres es el mismo que uno ve en México y es el mismo que uno ve en París. Es siempre el mismo. Y hay repositores que pertenecen a la productora que acompañan la puesta en escena en cada caso para garantizar, como si fuera McDonald's, que se va a hacer igual en todos lados del mundo con los mismos elementos de la misma manera. Es decir, que en ese caso casi podría decirse que se acerca a la serialidad, porque efectivamente se hace un producto que es igual no va a ser igual a otro porque los intérpretes son distintos, es cambiante, no es exactamente lo mismo. En cambio, en la industria fonográfica y desde sus comienzos sí se habló de una producción industrial, porque el disco primero el disco, después otros soportes, ha sido un elemento absolutamente reproducible en serie, en escala. Entonces partimos una vez más de esta idea de la creación, el acto creativo del compositor, que a veces está vinculado al poeta o letrista, ¿no? No necesariamente, pero en muchos casos sí, que realiza esta creación, pero para llevarla a su concreción tiene que pasar por intérpretes. A veces el mismo compositor es el intérprete. En el caso, bueno, a partir de los años 60, la aparición de los cantautores, todos no pasaban por la intermediación de otros intérpretes. Pero en el caso de alguien que fuera meramente compositor, en un caso de nosotros que es bien característico, que es el Paz Martínez, que ese se dedica a hacer temas que le lleva a los distintos intérpretes. Entonces, bueno, se le entrega al intérprete, el intérprete es el que va a elegirlo. Antes de llevarlo al intérprete, el compositor va a tomar una vez más el recaudo del derecho de autor, de proteger la obra. En este caso, hasta ahora estaba desdoblado, ahora se hace en la sociedad, hay una sociedad que es la Sociedad de Autores y Compositores de la Argentina, SADAI,
fue creada por Francisco Canaro en los años 30 y es esa sociedad la que tiene la tarea de gestionar y vigilar el repertorio que los compositores depositan para su gestión en ella. Y esta sociedad ahora también es la que recibe el depósito de la obra para su protección. El intérprete vamos a imaginar que dentro de esta cadena comercial está vinculado a un representante o a una empresa. Un sello discográfico, o un productor independiente. En esto cambió el mercado en los últimos años porque los sellos, la empresa, los sellos musicales, que por momentos se dividieron entre nacionales e internacionales, los internacionales muy importantes, los nacionales también existían. En la crisis de los años 70 eso se fue achicando como mercado y entonces apareció la figura del productor independiente, a quien la empresa o el intérprete le encarga la organización y la producción del disco. Este productor es el que va a tomar todos los recaudos para convertir esta idea a través de la interpretación en un fonograma, en un disco, un fonograma. Entonces el intérprete va a pasar a la grabación. La grabación se hace en un estudio, tradicionalmente se hace en un estudio, modernamente y en la mayor parte de los casos se realiza en forma privada gracias a los avances tecnológicos y luego se completa a través de distintos procesos de perfeccionamiento de ese material en estudio. Una vez que se produce este máster, este original, pasa al proceso industrial. Entonces en el proceso industrial hasta la fabricación del disco. Todo esto se ha ido modificando notablemente en los últimos años, sobre todo a partir de la aparición de Internet y otras maneras de comunicación y la posibilidad de que estas obras pasen a integrar el acervo de la nube y por lo tanto la gente pueda acceder a ellos sin tener una intervención de todos estos procesos. Esto está en discusión hoy porque lo que no se ha encontrado todavía una forma razonable es de conseguir una retribución por esa tarea. Porque en el caso que antes mencionábamos, el escritor en muchos casos corre el riesgo empresarial y en realidad la obra no la hace por encargo. Si es un escritor consagrado, probablemente sí él haga la obra por encargo, porque el editor le va a dar un avance de regalías, es decir, que va a hacer una apuesta a que ese libro se vaya a vender y que cuando se venda, entonces va a recuperar esto que avanzó el editor. Lo hace porque imagina que el libro va a tener un valor comercial y se va a vender, ¿no? Entonces, en cambio, y después va a cobrar, otra forma de retribución que va a tener, va a ser directamente sobre el precio de tapa de cada libro, que le va a liquidar el editor al autor. En este caso, es similar, es decir, puede darse el caso de que el autor lo que reciba por parte de la empresa o sello productor un adelanto de regalías. Esos adelantos a veces son muy importantes, ¿no? Fito Páez le dieron para el disco Circo Beat, le dieron $1 millón de adelanto de regalías. Y el disco se vendió, o sea que efectivamente no le salió mal el negocio. Pero a veces esta idea es una idea del artista, del compositor. A veces también es una idea de la empresa o del productor.
y les doy un ejemplo, cuando se busca un producto comercial, entonces la idea surge al revés de la empresa, y la empresa es la que busca al artista para que realice esto. Entonces en este proceso industrial va a terminar generando el fonograma. ¿Cómo? Claro, bueno, pero en este caso era ella también, porque ella tenía su idea, ¿no? Pero en realidad sí, es una idea más de producción. Esa es una idea, esas juntadas. Claro, exactamente. Pero a mí, por ejemplo, el ejemplo que quería darles era que Julio Iglesias, en un momento dado, decidió grabar un disco de tango. Y entonces, porque era una época, un momento en los años 2000, en que el tango había vuelto a aparecer, estaba funcionando bien, promovido por el cine sobre todo. Y entonces lo mandó al productor del Robert Levy, a la Argentina, que era un argentino, y Robert Levy fue a Sadaic y buscó todos los tangos que habían tenido más popularidad en la producción de Gardel. ¿Y por qué de Gardel? Porque los derechos de autor de Gardel habían prescrito. Porque los derechos de autor en la primera legislación que se creó para protegerlos, protegían la obra 50 años después de la muerte del creador. Eso se ha ido extendiendo a 70 y en el caso de Alemania hasta 90 años. Pero los de Gardel terminaban y la modificación se hizo 3 años después. 3 años después se extendió, Sadaic extendió este proceso de protección, pidió la extensión de este proceso hasta los 70 años, que es la actual. Estaba en el medio. Entonces Julio Iglesias buscó simplemente cuáles eran los tangos que más se habían vendido en el mundo a lo largo del tiempo, de la historia, ¿no? Y entonces grabó ese disco. Si ese es y vendió, parece que no le fue muy bien porque vendieron solo 8 millones de discos, pero no sé cuál es la estimación que se había hecho, se ve que era superior. Pero aún así fue claramente un proyecto artístico comercial, ¿no? De productor, donde lo que importaba era que el recupero fuera interesante. Este fonograma va después a la venta a las distintas cadenas. Esto se alteró mucho en el último tiempo, prácticamente en el mundo entero hay grandes conglomerados, 3 o 4, que son los que venden Virgin o Fnac o en nuestro caso Musimundo, que tienen prácticamente el monopolio de la venta, de la distribución y de la venta. En la distribución hay empresas como Distribuidora Belgrano en nuestro país que son distribuidoras solamente, que no tienen venta. Pero es uno de los problemas de los que antes hablábamos en la descripción de cuál sería el proceso. Si el proceso de producción, distribución, se corta en la distribución, ahí no hay forma de que el producto llegue al público. Y si la distribución está en muy pocas manos, que es lo que sucede en este momento en el mundo entero, la posibilidad de que esos productos lleguen al destinatario, que es el oyente, son cada vez más difíciles. Ahora, por eso es que se han encontrado, sí. Bueno, se está legislando al respecto, quiero decir, porque el problema es que posibilidad de subirlo a esa nube existe, pero ¿cómo se hace para cobrarlo? Entonces, en el plano de la legalidad existe la posibilidad, y los países más organizados, España, Estados Unidos, Holanda, la gente paga para esa bajada, paga por esa bajada, pero es un concepto bastante raro, el famoso pay-per-view de la imagen también, donde uno paga, tiene que pagar porque es un buen ciudadano, pero si no es un buen ciudadano lo copia y comete un acto de piratería. Bueno, para todo, la piratería es un hecho que ya tiene en este campo como 20 años o 30, una desesperación, sobre todo en los Estados Unidos,
pero yo tengo la sensación de que es como cuando los hilanderos ingleses en el siglo XVIII rompían los telares porque decían que les iba a quitar el trabajo. Bueno, no hubo forma, los telares, o sea, el avance tecnológico terminó ganándoles y eso fue lo que sucedió. Y yo creo que acá lo que va a haber que encontrar es otra forma de remuneración. Esto alcanzó incluso toda una polémica de carácter político e ideológico, porque hay quienes consideran, tanto en el audiovisual en general, que esta concepción mercantilista que se instaló a fines del siglo XIX en Europa y Estados Unidos de vender productos culturales tiene que terminar. Y lo que tiene que haber es libre acceso a todas las expresiones culturales, tiene que ser libre. Y yo digo que sí, en tanto se solucionan dos problemas. Primero, que las telefónicas no ganen, porque alguien gana en esta bajada. No es cierto que no gana, alguien gana. Las telefónicas ganan cada vez que uno baja, ¿no es cierto?, gratuitamente. Y segundo, ¿cómo se retribuye al artista? Porque si no, o sea, si efectivamente, como yo digo siempre en broma, llegó el socialismo, que me avisen, porque de alguna manera el artista tiene que tener una retribución por su trabajo, sino ¿cómo hace para seguir produciendo? Y eso no está solucionado todavía, se intentan distintas formas, los mismos artistas sabotean su propio trabajo por una aspiración comercial mayor, como es el caso de muchísimos músicos que ofrecen gratuitamente sus discos para que los baje la gente, para que simplemente lleguen. ¿Por qué? Porque se han dado cuenta que lo único que es concreto y de lo cual se puede obtener beneficios es de la actuación en vivo. Es lo único a lo cual uno puede garantizar que va a recibir una retribución. Y en cambio lo otro es como si en algún momento dado eso hubiera dejado de generar recursos. Como que por unas razones tecnológicas, culturales, dejó de generar riqueza eso. Pero sin embargo sigue generando riqueza porque las compañías discográficas existen, las telefónicas existen. Fíjense que ahora se acaba de votar una ley en el Congreso mediante la cual se modifica la anterior ley de comunicaciones, en la cual se había previsto especialmente que las compañías telefónicas no pudieran participar en las licitaciones de los espacios audiovisuales, porque se suponía que como las telefónicas tenían justamente las autopistas de la comunicación, porque el tendido de la comunicación digital la tienen las telefónicas, y eso es bien concreto, no es, ustedes lo ven cuando cuelgan de los árboles los cables, no es un tema teórico, eso es bien concreto, es un cable. Ese cable es el que es de las telefónicas, el que tiene ese cable tiene el derecho a hacer circular lo que quiera por ese cable. Entonces, ¿cómo se hace? Por eso es que se había previsto que las telefónicas no pudieran participar en el negocio televisivo y ahora se les ha permitido participar. Bueno, entonces, indudablemente serán las telefónicas entonces a quienes tendremos que apelar para que sostengan a los artistas y a los intérpretes y al arte en general. ¿Por qué? Porque bueno, van a ser ellas quienes manejen el negocio seguramente en el futuro. Internet todavía, en cuanto a es como que funciona en un ámbito no suficientemente legislado, y en el cual hay este concepto de piratería que tiene un concepto negativo, los internautas lo consideran un concepto absolutamente retrógrado porque piensan que efectivamente la creación de la humanidad es para todo el mundo y no hay por qué pagar por ello, ¿no? Bueno, cosa que puede ser, pero hay que encontrar otra forma de remunerar justamente a los artistas o a los creadores. Esta industria, la fonográfica en particular, tiene una vinculación directa con el mundo, con la industria audiovisual. Ya todo el tiempo se han estado entrecruzando y en la actualidad prácticamente conforman un mismo complejo. Es decir, que el audiovisual y la música ya es muy difícil, incluso desde el punto de vista ya estético, imaginar espectáculos musicales que no tengan una resolución visual. Ya cualquier artista de rock, cualquier artista folclórico aspira a tener un projecting o un elemento visual, porque ya el público se ha acostumbrado a que el fenómeno sea integral, no sea separado. Por un lado
lo visual y por el otro lado lo musical, sino que es un mismo tipo de espectáculo. Ya es muy difícil concebir la idea, probablemente corresponda a otra época, del concierto en el cual va la gente y hay un artista, músico que toca y no se ve nada más que lo que se ve. Ya es cada vez más difícil. En la era, digamos, contemporánea, muchísimo más la incidencia, y esto toca todos los géneros, no se agota en uno. Algunos lo han visto antes, pero prácticamente todos los géneros están en este compromiso entre lo visual y lo musical. Bueno, el tercer tema que trato, como las tres industrias base, es el complejo audiovisual, que tradicionalmente estaba compuesto por el cine y la TV. Hoy en día estas fronteras se acabaron también. Existen desde el punto de vista empresarial por el momento, pero desde el punto de vista de la comunicación son prácticamente lo mismo. Sí. Claro. Sí. Sin embargo, todavía coexisten los sistemas anteriores, lo que llaman el cine en sala, ¿no? O sea, el teatro, como le dicen los norteamericanos, una producción que es para sala, una producción que es para televisión. Algunas pautas son un poco diferentes todavía, pero lo que pasa es que antes era mucho más sencillo, en la medida en que el cine tenía una calidad artística, visual y sonora muy diferente de la televisión, que era muy subdesarrollada desde el punto de vista de la comunicación. Era en blanco y negro, el cine era en color, tenía un sonido horrible, el cine tenía un sonido magnífico. Eran verdaderamente competidores, pero desparejos como competidores. La televisión estaba obligada a ciertos compromisos con la comunicación y con la información que el cine no, era pura ficción, no pura... Pero después poco a poco se fueron acercando las puntas. Cuando la televisión se vuelve en colores en Estados Unidos, el cine hace durante los años 60 una cantidad de avances tecnológicos para competir, para que la gente no se quede en su casa viendo televisión, viendo cine en televisión. Y entonces es la época en que se desarrollan sistemas como el 3D, que ahora volvió por las mismas razones, como el CinemaScope, todos sistemas de pantallas cada vez más grandes para tener una sensación incomparablemente diferente a la que uno tiene en su televisor. Pero con los años las pantallas fueron creciendo en tamaño, se hizo el set sonoro como para tener hasta sonido 5.1, que es el que tienen las salas profesionales, en la casa de uno, sí. Sí. Y que implica que uno, sale con su familia, con su pareja, que piensa en el cine, después sale a comer, sale a pasear. En cambio, el televisor es una cuestión doble. En ese sentido, creo que las casas del cine van a seguir teniendo sus nichos y al cual se lo va adoptando, pero luego decimos que esto es 3D como para darle un sentido de diferente, claro. Pero fíjense que cuando aparece el cinematógrafo, que aparece simultáneamente en Estados Unidos y en Francia, prácticamente en el mismo momento, en el caso de Estados Unidos es Thomas Alva Edison el que inventó la bombita eléctrica y tantos otros inventos. En el caso de Francia son los hermanos Lumière. Pero cuando se crean estas dos formas de expresión, es muy notable, Edison la piensa desde el comienzo como un entretenimiento.
Es un aparato, una pantalla, un entretenimiento individual. Es una pantalla pequeña, un aparato que se lleva a los parques de diversiones y a las ferias, en el cual uno, introduciendo una moneda, puede ver por un visor un corto de 2-3 minutos. Que estos cortos son de distintas características, ya tempranamente son eróticos, a veces son pornográficos, porque por el ámbito en el que se daban, que no tenía control, estaban dentro de o cómicos, que son las primeras películas norteamericanas. En cambio, los hermanos Lumière, con toda la tradición del teatro europeo o del espectáculo europeo, arman lo que estaba diciendo Olga, es decir, convocan en una sala cerrada, oscuras, a una cantidad de personas para ver un espectáculo visual al principio que tiene justamente la contrariedad de que se escucha el proyector hace un ruido terrible, por eso se lo mete dentro de cajas o se ve porque hace un ruido muy grande, pero sin embargo la gente está colectivamente viendo un espectáculo visual, es lo curioso del caso. Estos dos sistemas, el individual y el colectivo, aparentemente el colectivo le había ganado el espacio al individual durante todo el siglo XX. Y sin embargo, sobre el fin del siglo XX, con la aparición del ordenador, de la computadora y de la pantalla individual, vuelve otra vez el interés prioritario aparentemente a lo individual más que a lo colectivo. Es como si lo colectivo pasa a ser una actividad complementaria, pero lo individual pasa a ser lo cotidiano. Claro. La India produce 800 películas por año, o sea, es una cinematografía prolífica que no solo alimenta a la India, sino a muchos países africanos y asiáticos, y creó este gran centro de producción Bollywood, que es para películas que tienen que ver con la cultura, con las culturas de la India, donde lo musical está intrínsecamente ligado a lo dramático y a lo coreográfico. Es decir, que esta expresión artística no es unívoca y separada, sino que realmente está siempre compleja. Y tiene efectivamente un público, pero parte de la razón por la cual el cine sigue siendo tan importante en la India es el elevado grado de analfabetos que hay. Es decir, que el cine tiene esa virtud, que es llegar a grandes masas a través de un lenguaje, en este caso musical también y coreográfico, de entretenimiento y de conocimiento, ¿no? Claro. No, naturalmente que son todos pasos distintos en las distintas culturas, claro está, sí. Y porque representó todo un aprendizaje. Luis Buñuel, el gran realizador español, en su libro de memorias cuenta que él en su ciudad, en su pueblo, Calandra, donde se hace esa reunión de los que tocan los tambores, que es una cosa impresionante, cuando él empezó a ver cine, el cine era mudo. Y había un personaje del pueblo que era el que acompañaba la proyección y mediante una bocina iba explicando lo que pasaba en la escena. Porque no era solo que no se entendiera, porque en parte una de las razones por las cuales leía era porque los carteles que iban interrumpiendo la imagen, había mucha gente del pueblo que no sabía leer, que no podía leerlos. Entonces los leía. Pero dice, no solo explicaba eso, sino también explicaba la razón por la cual de golpe apareciera un caballo enorme que ocupaba toda la pantalla, la cabeza de un caballo, y después aparecía un paisaje donde el caballo estaba así chiquitito. O sea que había un problema de lectura del lenguaje que la gente dentro de todo no terminaba de entender en ese entonces. ¿Por qué está tan grande ese caballo? Claro, ¿no? Entonces el tipo iba explicando, el hombre iba explicando la película como lenguaje, introducía el lenguaje, que es normal, ¿no?
Entonces, en este proceso del complejo audiovisual, y vamos a hablar específicamente del cine, y rápidamente les hago un pantallazo de cómo funciona en la Argentina, que es un país privilegiado en ese sentido y modélico para muchos países de América Latina, y que ha generado una producción, en algún momento, una distribución internacional muy importante en la década del 40-50, y en la actualidad una nueva presencia del mercado internacional muy grande, con una producción de más de 100 películas por año que se hacen en este momento. Esto funciona a través de una institución de fomento de carácter oficial, que es el INCA, el Instituto Nacional de Artes Audiovisuales, que antes se llamaba previamente Instituto Nacional de Cinematografía. Y cuando empezó a producirse el avance de la televisión de ficción y de la televisión que hoy vemos, se hizo necesario modificar el nombre mismo del instituto para que abarcara también a la televisión. Entonces es que se lo bautizó Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales. Porque si no, este mismo instituto, que es un instituto de fomento, que lo que hace es dar créditos, concretamente, da créditos. No podía otorgar esos créditos a una actividad que no fuera de cinematográfica en sala. Entonces, por eso es que se modificó la ley, hubo que modificar la ley. Y el instituto funciona con un fomento del 10% que se percibe sobre cada una de las entradas que ustedes pagan para ver una película. Es directo, es decir, que se consiguió la ley esa, que es una ley extraordinaria, consiguió que el financiamiento de la producción cinematográfica pasara directamente con un impuesto adscripto, cosa que los economistas odian y los ministros de Economía aborrecen, que es la idea de que un impuesto, en vez de ir a rentas generales y que el gobierno o el Estado lo distribuya, en este caso iba apoyado a un solo fin. Entonces, este 10% va a constituir un fondo de fomento. Este fondo de fomento, en el plano administrativo y por ley, el instituto no puede utilizar más del 25% de ese fondo para su funcionamiento. El resto, o sea, el 75% tiene que ser usado para la producción, es usado para la producción cinematográfica. ¿Y cómo se accede a ese fondo? Muy sencillo. Realiza periódicamente el instituto concursos abiertos y públicos, mediante los cuales en este caso son las productoras, no son los autores. Fíjense que este es un cambio importante. Aquel que origina el proyecto no es una idea o un autor, lo es, pero quien lo lleva adelante desde el punto de vista industrial es la productora. Porque el autor, porque para la realización del proyecto cinematográfico convergen una cantidad de elementos creativos. El autor de un libreto, el director, que es el que concibe cómo llevar este libreto literario a la imagen, y el productor, que es el que concibe la estrategia administrativa para convertir esta idea del libreto pensada en imágenes, en movimiento por el director, en un producto cinematográfico, en un film o en un film de televisión. Este proceso, entonces, ante el instituto, quien se presenta es la productora, es el productor. Porque lo que solicita el productor es un crédito, que son créditos blandos, en realidad muy ventajosos, y que están distribuidos en diversas categorías. Esas categorías van cambiando de acuerdo a decisiones mismas del instituto, pero prácticamente representan lo que hoy se llama primera vía, primera, segunda y tercera vía. Para la primera vía es para debutantes, para los que hacen su primer film. La segunda es para los que tienen hechos por lo menos 2 películas, y la tercera es para los que tienen más de 3 películas. Esto genera montos distintos, y los montos son superiores naturalmente en la medida en que se va subiendo en esta calificación.
y está subdividido a su vez en el cine de ficción y en el cine documental. Los fondos estos están divididos en ficción y documental. ¿Cómo es el proceso entonces? Una vez que se consigue el crédito, el productor convoca a los distintos gremios que van a participar en la realización cinematográfica, que son muchos, porque por un lado están los actores, están el fotógrafo, el director, cámara, el editor, en fin, es una cantidad, el músico. Todos estos gremios van a contribuir en la creación cinematográfica, que es un proceso de creación colectiva todavía más complejo que el de la ópera, pero un poco parecido, en el que todas estas áreas de la creación y de la producción van a contribuir para hacer una película, un film. Entonces, el instituto va entregando. Hay que decir que el productor tiene que aportar, realizar un aporte similar al crédito que otorga el instituto. O sea que si el instituto da 2 millones de pesos, la productora tiene que poner 2 millones de pesos. Por lo general no pone nunca esos 2 millones de pesos, sino que lo pone en servicios. Es decir, que mete dentro del mismo paquete los honorarios del director, los honorarios del productor, del libretista. Todo esto está regulado. O sea, son cifras que parten de mínimos aceptados y regulados, no es libre contratación. Por esa razón es que cuando apareció toda una nueva generación de realizadores, ellos directamente, todas las películas, el 70% de estas 100 películas que se hacen por año, están hechas con el 50%. Este 50% no aparece nunca, no existe, se hace con la plata del Estado. Con lo que tenemos lo hacemos, dicen, y bueno, si no hay que cobrar, no cobramos. Si nos va bien es un billete de lotería y la película le va bien, después repartimos. Para esto a veces se constituyen cooperativas, hay como una gran cantidad de cooperativas y después existe como un asociado directo del instituto en otra área, SICA, que es el Sindicato de la Industria Cinematográfica Argentina, que es el que regula las condiciones de trabajo en la filmación, porque hay que entender que una película es un proceso de realización industrial complejo en el que participan distintos gremios y todos ellos están regulados por una norma que proviene de convenios colectivos. Entonces hay cantidad de horas de trabajo, hay horas extras por si hay que hacerlo en determinadas condiciones, está todo regulado. Por consiguiente, el productor al principio del proceso puede tener una idea de cuánto va a costar la película. Lo mismo sucede con los actores que van a estar protegidos por la Asociación Argentina de Actores. El productor va a tener que depositar los contratos en la Asociación Argentina de Actores para que se compruebe que van a recibir esos honorarios, es decir, que se han convenido en esa libre contratación. Entonces, esto se lleva a la participación de estudios, en el caso de que se firme en galería, o en locaciones, al aire libre. En ese caso interviene las llamadas Film Commission, que son las que en cada lugar, en cada ciudad, por lo general, a veces en cada provincia, consiguen todos los permisos, autorizaciones y proponen los lugares donde filmar la película. El director y el productor visitan esta Film Commission, que es una entidad oficial. Estas son entidades, son municipales o provinciales, que ofrecen los espacios más particulares como para poder filmar una película y que consiguen los permisos, porque para filmar al aire libre, para cortar una calle, para hacer todas esas operaciones, hasta el máximo, como fue ahora Javier Torre está haciendo una película que se filmó en la Casa Rosada un fin de semana, tuvieron que aprovechar un fin de semana para filmarlo ahí, porque es una casa de gobierno, ¿no? Madonna cuando filmó el Evita en la Casa de Gobierno, imagínense la gestión de eso, no es una gestión menor, ¿no? Conseguir que lo dejen filmar en la Casa de Gobierno.
Por lo general los equipos se alquilan, y acá interviene un área de alquiler de material cinematográfico, y finalmente todo termina en un editor que, una vez terminado el rodaje, edita, se compagina toda la película junto con el director, se le aplica la música y está listo para el consumo. El producto cinematográfico es el que tiene las características más claras de industria cultural. Y en este proceso que nosotros habíamos enumerado al principio, en el que pasa desde la producción hasta llegar al consumo, pasa por la distribución, es en la distribución donde se presenta el problema más grave. Es decir, que de estas 100 películas que puede producir nuestro país con los fondos del instituto y con el talento de sus creadores y artistas, el problema es cómo entrar en el circuito de distribución. En ese circuito de distribución, en estos circuitos de distribución universales, prácticamente no entra ninguna, o alguna, pero cuando entran porque algunas de las productoras, algunas de las productoras importantes de la Argentina, que son pocas, están asociadas con productoras norteamericanas, como es el caso de Disney y de Buena Vista, que ha sido, por ejemplo, la distribuidora de todas las películas de Darín. De esa manera es que entran en otros mercados. Si no, no es nada fácil, y aparte porque el circuito de la exhibición, eso está en manos de prácticamente 3 empresas que tienen estos grandes centros, que ahora cambió el sistema, pasó de la sala a la sala dentro de las grandes superficies comerciales. Esas superficies comerciales, esas cadenas, unas son canadienses, otras son realmente, responden a empresas multinacionales. Entonces esas empresas multinacionales, el objetivo principal que tienen de explotación de esos espacios es garantizar la salida de las producciones de los grandes países de origen, naturalmente. Entonces eligen las mejores fechas, se reservan de un año para el otro los mejores espacios, y a veces quedan pequeños momentos en los cuales la cinematografía nacional u otras cinematografías pueden ocupar un espacio. Fíjense que en el caso de estos últimos años, bueno, se dan casos tan terribles como una película que le va muy bien por el gusto del público, y lo tienen que bajar porque lo tienen prometido porque baja alguna de las películas, lo que le llaman los tanques norteamericanos, que están calculados con 1 año y medio de anticipación y reservadas las salas con ese tiempo. El instituto, para luchar contra esto, es que creó las salas Inca. Eso fue Jorge Cose al principio, que empezó a tomar viejos cines en distintos lugares del país, porque ya había a comienzos de los años 90, había 5 provincias que ya no tenían más salas cinematográficas, ninguna. Entonces se empezó un proceso de recuperación de salas, incluso de salas en el exterior, utilizando infraestructura de la Cancillería Argentina, y con eso se armó un circuito como para compensar de alguna manera esta dificultad que tienen las producciones argentinas de entrar en el circuito de salas. Así que, sin embargo, bueno, piensen que el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, que lo creó Perón en su segundo gobierno, que se hizo y luego se cortó por la Libertadores y se volvió a poner en marcha en los años 90, es un festival que se ha reproducido en Argentina. En este momento hay cerca de 200 festivales de cine en todo el país, que sirven para promover fundamentalmente el cine argentino, que esa es la razón, y para tener una presencia dentro de la cinematografía mundial. También aquí es donde se han hecho esfuerzos ingentes en estos años para conseguir constituir un circuito formal en América Latina y en el Mercosur, con muchísimas dificultades, porque el problema es que este sistema no es un sistema argentino, no es que uno lo tenga que discutir con Amelita Fortabat, que debe tener su gloria, sino esto se discute en otro lado, se discute en los grandes centros de poder. Por consiguiente, el problema que nos afecta a nosotros le afecta a Brasil, le afecta a Chile, le afecta a todos. Es decir, que esa falta de espacios
y de proyecto para la promoción de nuestras cinematografías es lo que afecta a la totalidad de la producción regional y mundial. En los años 70 todavía había una cinematografía en los mercados mundiales italiana, una cinematografía francesa. Hoy en día prácticamente todas esas cinematografías son cinematografías nacionales y la única cinematografía internacional es la estadounidense. Es así, esa es la realidad del desarrollo del audiovisual en estos tiempos. Por lo tanto el sector, que es un sector muy combativo, el sector del audiovisual, como el Estado, ha luchado mucho todos estos años a través de leyes muy positivas y a través de políticas verdaderamente valientes para poder conseguir este espacio para la producción cinematográfica. ¿Y por qué? ¿Qué importancia tiene? Bueno, porque la producción cinematográfica indudablemente es un espejo de la realidad de la vida de los pueblos, como quizás ninguno otro. Fíjense que la crisis del 2001 estuvo mucho más reflejada por la cinematografía que por la literatura. O sea, la literatura, la misma ciencia sociológica, tardó mucho tiempo en empezar a tener una opinión sobre lo que había pasado. En cambio, el cine estuvo ahí inmediatamente, las producciones solanas, tantas otras producciones independientes, cubriendo todo ese gran conflicto social que se abatió sobre la Argentina en esos años. O sea que el cine tiene muchas funciones, no solamente la del entretenimiento y no solamente la de la expresión poética, sino también la de la comunicación social y el contacto con la realidad. Este paso tecnológico que se produjo en los últimos años hizo, del que estábamos hablando, que el cine y la televisión se acercaran muchísimo. Y en este momento la producción cinematográfica y cinematográfica para sala y cinematográfica para televisión prácticamente comparten esos espacios. Durante estos años el cine nacional, la televisión argentina tuvo la posibilidad, sobre todo en ficción, de exportar a todo el mundo, porque los costos de producción de las telenovelas argentinas eran muchísimo más baratos, pero infinitamente más barato que el costo de producción norteamericano. Eso no duró siempre. Hoy en día la cinematografía, los estudios norteamericanos están dedicándose mucho más a hacer series que a hacer grandes películas de gran producción. Pero lo que diferencia enormemente estos proyectos propios de los ajenos es que una película estadounidense de gran estudio, los grandes tanques, utiliza fondos de aproximadamente el 50%, o sea, el 100% del costo de la película está duplicado por el 100% de publicidad. Entonces, cuando aparecen en un mercado, imponen estas películas y garantizan un nivel de exhibición. Y luego las diferencias entre un producto y el otro. Una película nacional hoy en día de tamaño medio cuesta 8 millones de pesos más o menos. O sea, $800.000, supongamos, o $1.000.000. Bueno, una película europea tiene como valor unos 4 millones de euros, o sea, quizás 6, 7 millones de dólares. Y estas películas, grandes películas de los estudios estadounidenses, son películas de 200 millones de dólares. Al terminar, todos terminan, cuando había latas, las latas eran igual, una pila de latas de una, otra pila de latas de otra. Pero el plus ya no está dado solamente en lo simbólico y conceptual, sino también en la capacidad de distribución y de publicidad que tiene esa cinematografía. La televisión sigue siendo un medio relativamente nacional y su recupero está en la misma nación. Pero la Argentina tiene un espacio de mercado internacional bastante importante, junto con Venezuela y junto con México. A Diego Zapijo, que es un especialista en el tema de marketing cultural y es el que va a estar presente en la próxima reunión del 5 de diciembre. Es alguien que ha sido asesor de la Secretaría de Cultura durante estos años en esa especialidad y a la vez es quien conduce un sello discográfico importante para la música argentina que se llama Aqua Records y que por lo tanto conoce el asunto desde el punto de vista de la industria y del mercado, ¿no?
en un mercado que justamente en el plano de la música tiene una característica muy especial, es que se ha llenado de producciones independientes. Hay cientos de producciones independientes mensuales en el país, por no decir más. Es algo impresionante, son realizaciones muy bien hechas desde el punto de vista profesional, o sea que la gente con su propia iniciativa arranca de un proyecto musical, pero termina haciendo un proyecto integral con un arte de calidad, con una presentación profesional, pero todo eso no está dentro del mercado de distribución justamente. La distribución es lo que se hace por la vía de las presentaciones personales, de internet y de algunas redes que hay un poco aficionadas de la distribución discográfica. Pero fíjense cómo va cambiando todo este mercado y todo este mundo de la producción de las industrias culturales, va cambiando a una velocidad enorme, y esa velocidad es lo que nos hace necesario que estemos continuamente atendiendo a cómo es la evolución de todos estos procesos. Lo que mencionaba Olga es la síntesis a la que tendríamos que llegar con el trabajo, que es un pequeño... En Francia se hace todos los años, igual que en España, un estudio sobre las estadísticas de la cultura, es decir, la posibilidad de que tengamos datos objetivos, duros, sobre la incidencia de la actividad cultural en la vida de una comunidad. Entonces, esto por supuesto excluye juicios de valor, no se refiere, no elige unos con respecto a otros, sino que analiza los hechos concretos, objetivos de la producción y del consumo y de la distribución de los productos y servicios culturales. Esto es tanto desde el Estado como desde la actividad privada, y se está alimentando con las informaciones que ustedes están consiguiendo. La idea es tener para marzo del año que viene esta síntesis completada por una cantidad de información que proviene de instituciones oficiales y también de instituciones privadas, que existe, que hay que buscarla y hay que trabajarla, pero que, por ejemplo, decir la Secretaría de Cultura a través del CINCA, de quien les hablé, que es el Sistema de Información Cultural de la Argentina, que es un área de investigación que está dentro del actual Ministerio y de la anterior Secretaría, tenía hecho un análisis de la gestión pública de la Argentina a través del presupuesto, la estructura institucional y la infraestructura, que viene funcionando desde hace ya 5 años, creo yo, o 4 por lo menos, y que se sintetiza en esta publicación, en la cual, por ejemplo, con respecto a Misiones, está provincia por provincia, desagregado, y está la estructura institucional, o sea, la cantidad de instituciones y el desarrollo de estas instituciones, el personal que está vinculado a esto, el presupuesto, que es esto que estamos analizando nosotros con respecto a nuestro propio trabajo, las variaciones, las finalidades, o sea, la orientación de ese gasto. Bueno, esto es una parte de la información. Otra parte de la información está en otras instituciones, el INCA, como yo le decía, SADAIC, Argentores, ADI. Hay muchas fuentes de información que van a complementar lo que se está buscando en este momento. Y lo que aspiramos es a lograr hacer una pequeña síntesis de estas características y un informe que contenga toda la información, porque seguro que va a haber cosas que el detalle va a quedar fuera de esta síntesis. Vamos a intentar que aquello que se ha reunido y que tiene un valor especial, donde ustedes califican una información específicamente por alguna razón, eso también quede, porque no vamos a hacer a limpiar para achicar, a jibarizar. Pero me parece que podemos, que con la información que estamos viendo que se ha reunido, se puede hacer un informe muy interesante. Vamos a tener todo el verano para reelaborarlo y para completarlo, y para comienzo del año que viene vamos a tener esto, que sería la base, el elemento base de cualquier plan estratégico, aplicado tanto a una institución como el Parque del Conocimiento, como a la política misma cultural de la provincia, como a un aporte hacia el conocimiento
de la vida cultural de la región. Todos esos son elementos que no crean que se encuentran en los árboles, hay que producirlos, hay que buscarlos y después hay que tener tenacidad y persistencia en la actualización de estos datos. La mayor riqueza, creo yo, de este trabajo es que cuando uno ya pisa firme sobre lo que es lo fundamental, estar atento a los cambios, porque los cambios van produciéndose como es natural, van apareciendo y desapareciendo. Y no hay que preocuparse porque falte algo, y no hay que preocuparse porque estos datos sigan llegando. Vamos a tratar de incorporarlos hasta el último momento. Y les quiero dejar como imagen de despedida el relato de un caso del pintor Henri Matisse. Vivió hasta muy grande, muy grande. Y entonces era un hombre que había sido consagrado entre los 40 y los 50 años. Entonces cada tanto lo encontraban en el Museo de Arte Moderno que estaba con un pincel retocando un cuadro y lo echaban, porque el cuadro ya era del museo, no era de él, ¿no? Y él estaba con un cuadro. O sea que siempre se puede retocar hasta el último minuto. Bueno, muchas gracias, hasta el 5.